Leonor de Aquitania nació en el año 1122, hija de Guillermo X, duque de Aquitania, y de Aenor de Chaterlut. Su abuelo fue el famoso trovador y guerrero Guillermo IX, cuyas obras influyeron en el desarrollo de la posterior poesía romántica provenzal. Guillermo X, aunque carecía de las habilidades poéticas de su padre, heredó su amor por la literatura y alentó a sus hijas, Leonor y Petronila, a educarse y a refinarse culturalmente. De joven, Leonor dominaba el latín y era aficionada a todos los deportes de los reyes, como la caza y la caza con halcón. Su madre se ocupó de su educación en asuntos domésticos, como hilar, tejer y llevar las cuentas de la casa. En el año 1130, su madre y su hermano menor, Algriet, murieron, y su padre murió 7 años después de disentería, mientras peregrinaba en abril de 1137. Guillermo X comprendió perfectamente el peligro en el que dejaba a su hija mayor. Aquitania era un enorme feudo que se extendía desde el río Loira hasta las faldas de los Pirineos. En una época en que las mujeres de la nobleza, especialmente las herederas de un patrimonio como el de Aquitania, eran secuestradas con regularidad para hacerse con sus tierras, Guillermo X sabía que tenía que actuar con rapidez para proteger a Leonor y su herencia. En su lecho de muerte dio instrucciones a sus cortesanos para que acudieran rápidamente al rey Luis VI de Francia y le pidieran que concediera protección a Leonor hasta que se la pudiera encontrar una pareja adecuada. También se le pidió a Luis que le proporcionara esa pareja, encontrándole un buen marido. Una vez que Luis recibió la noticia, no perdió el tiempo en organizar el matrimonio entre su propio hijo y Leonor, que se casaron 3 meses después. El marido de Leonor, Luis VII, nunca estuvo destinado a ser rey. Se le había preparado para el clero desde muy joven, pero la muerte de su hermano mayor Felipe, el heredero, en 1131 alteró el plan. Luis era el heredero al trono, pero carecía de la formación y la experiencia necesaria para un futuro monarca. Además, había llevado una vida protegida, habiendo pasado la mayor parte de su tiempo en monasterios, y tenía poca experiencia en viaje. En cambio, Leonor se había viajado frecuentemente con su padre por toda Aquitania, y muy probablemente había escuchado los relatos de las aventuras de su abuelo en la cruzada del año 1101. Leonor era extravagante, cosmopolita, y no tenía ningún reparo en expresar sus deseos. Luis era callado y sumiso, y parecía sentir una profunda admiración por su esposa. Cuando Luis aceptó el encargo de dirigir la segunda cruzada a Tierra Santa, Leonor dejó claro que ella también iría. El objetivo de Luis al financiar y dirigir la expedición era hacer penitencia por la masacre de los ciudadanos de la ciudad de Vitry en su guerra con el conde de Champaña. La única intención de Leonor parece haber sido la de emprender una gran aventura. Luis tenía poca experiencia en liderazgo y ninguna en viajes o logística, por lo que, como era de esperar, la cruzada no salió bien. Los historiadores medievales criticaron repetidamente a Leonor por comportarse como si fuera una fiesta o un baile de palacio. Llevó consigo a 300 damas de compañía y un cargamento de equipaje supuestamente kilométrico para transportar todos sus vestidos y otras necesidades. Aún así, estos mismos historiadores dejan claro que era una líder más capaz que su marido y más respetada que él por las tropas. En la Odisea, en Asia Menor, cuando la comitiva se dirigió a Antioquía, donde les esperaba el tío de Leonor, Raimundo de Poitiers, a través del Monte Cadmo, Leonor animó a la vanguardia en la que cabalgaba a seguir adelante, mientras que Luis, que iba en la retaguardia, había dado órdenes de que la columna se detuviera y descansara durante toda la noche. La columna se separó entonces, y los turcos que habían estado vigilando tendieron una emboscada a la retaguardia y la masacraron. Luis solo escapó porque iba vestido de clérigo y consiguió esconderse en un árbol. Una vez en Antioquía, Leonor tomó protagonismo, y Luis aparece como uno de sus sirvientes, no como rey. Raimundo, o sea, el tío de Leonor, y ella misma, mantuvieron largas conversaciones en las que Luis no participó, y Raimundo presionó constantemente a Luis para que abandonara su objetivo de llegar a Jerusalén para hacer penitencia, y quedarse a luchar con él para conquistar Alepo. La admiración inicial que Luis sentía por Leonor fue sustituida por el resentimiento, y cuando ella sugirió la anulación por consanguinidad, aunque él se negó inicialmente, consintió. Tras nuevas desventuras en Palestina, la pareja regresó a Francia, donde el matrimonio fue anulado en el año 1152. Leonor se casó con Enrique, entonces duque de Normandía, apenas unas semanas después de la anulación. Enrique se convirtió en rey de Inglaterra en el año 1154 y Leonor en su reina, pero no pudo dominar a Enrique tan fácilmente como a Luis. Su matrimonio fue una serie de batallas, ya que Leonor trató de controlar a su marido, y este se resistió mediante innumerables amoríos.
El famoso temperamento de Enrique y su naturaleza impulsiva no ayudaron a la relación, y su transparencia respecto a su aventura con la noble Rosamund Clifford parecía diseñada para humillar a la reina. Leonor no ayudó a la situación, rodeándose de poetas y artistas y ignorando las rabietas de Enrique tan a menudo como era posible. Es posible que también tuviera un romance con Bernard de Ventadour. En general, Leonor soportó su matrimonio de forma típica, canalizando sus energías en otra parte y criando a sus hijos, a través de los cuales sabía que podía llegar a ejercer mayor poder e influencia que Enrique, mediante ventajosos encuentros con la nobleza extranjera. Alrededor del año 1170, Leonor se separó de Enrique y se trasladó a sus tierras ancestrales en Poitiers. Aquí, como había hecho antes en Francia cuando estaba casada con Luis y de nuevo en Inglaterra, llenó su corte de poetas y artistas. El hijo favorito de Leonor, Ricardo, vino con ella, y la hija de su primer matrimonio, María, también estuvo allí. Leonor escuchó reclamos, trató asuntos administrativos y agasajó a sus invitados en la misma ciudadela donde su abuelo, el gran trovador, había hecho lo mismo. La estudiosa Amy Kelly escribe que la reina y la condesa María, con su tradición poética nativa, eran las mecenas naturales de los trovadores. Este periodo de Poitiers es el más analizado por los historiadores literarios, debido a la influencia de Leonor en el desarrollo del concepto de amor cortés y de la poesía caballeresca. Tanto Leonor como María tuvieron desacuerdos y enfrentamientos con la Iglesia, y se sospechaba que simpatizaban con los cátaros, por lo que es posible que participaran en la codificación de la creencia cátara en verso. Pero esa teoría está lejos de ser universalmente aceptada. Sin embargo, no sería sorprendente que lo hicieran, ya que el sistema de creencias cátaras, que no discriminaba entre sexos y criticaba sistemáticamente la hipocresía y la violencia de la Iglesia, habría atraído a ambas mujeres. En el año 1173, el hijo mayor de Leonor y Enrique el Joven, se rebeló contra su padre. La revuelta, incitada por nobles que despertaron el resentimiento del joven Enrique hacia su padre, duró 18 meses y costó muchas vidas antes de ser finalmente aplastada. Un joven, Guillermo el Mariscal, el mejor caballero de la época, participó en el bando de Enrique el Joven, junto a Ricardo Corazón de León y a Godofredo Plantagenet. Guillermo había sido el tutor de armas del joven Enrique y era devoto de la reina y sus hijos, por lo que su participación apoya la afirmación de algunos historiadores y estudiosos de que Leonor fue quien instigó la revuelta. Tanto si lo hizo como si no, apoyó abiertamente a sus hijos, y una vez sofocada la revuelta en el año 1174, Enrique hizo secuestrar a Leonor en Francia y la encarceló en Inglaterra. Durante los siguientes 16 años, Leonor sería trasladada entre las distintas fortalezas de Enrique hasta la muerte de este en el año 1189. Para entonces, Enrique el Joven había muerto de disentería, y Ricardo I, Ricardo Corazón de León, se convirtió en rey. Leonor sabía que podía promulgar sus propias políticas a través de Ricardo, sin el tipo de resistencia constante que había encontrado en Enrique II. Sin embargo, tendría una mano mucho más libre de lo que esperaba, ya que Ricardo dejó Inglaterra para participar en la Tercera Cruzada al año siguiente, y parece que dejó de buen grado a Leonor a cargo de su reino. Aunque nominalmente era la regente, Leonor firmaba y hacía que otros se dirigieran a ellas como Leonor por la gracia de Dios, reina de Inglaterra. Retomó hábilmente sus maniobras políticas, como si no hubiera estado recluida durante los últimos 16 años. Ella comprendió que las cruzadas en una tierra lejana, por una causa imprecisa, eran un desperdicio de energías, y canalizó sus esfuerzos en recuperar el equilibrio del reino que se había perdido tras la muerte de Enrique II y la partida de Ricardo a Tierra Santa. Sin embargo, el reino llevaba décadas atravesando dificultades, debido en gran parte a la enconada relación de su difunto marido con su primer marido. Luis VII había muerto en el año 1180 y su hijo, de su segundo matrimonio, Felipe II, conocido como Felipe Augusto, era el rey. Felipe también participó en la Tercera Cruzada y luchó junto a Ricardo en Acre, pero ambos se pelearon por una serie de motivos como los derechos sobre la tierra y se separaron en malas maneras. Felipe regresó de las cruzadas, pero Ricardo fue secuestrado en el año 1192 y retenido por Enrique VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Felipe inició una serie de campañas para recuperar las tierras perdidas a manos de los Plantagenet y extender su poder, al tiempo que entablaba negociaciones secretas con Juan, el hijo menor de Leonor, que estaba ansioso por deshacerse de su hermano mayor y convertirse en rey. Leonor mantuvo a los nobles de Inglaterra leales a Ricardo, mientras reunía su rescate, que luego entregó ella misma en Austria y trajo a su hijo a casa en el año 1194. Ricardo solo reinaría durante otros 5 años, antes de morir en batalla en el año 1199.
Juan lo sucedió entonces en el trono, y en mayo del año 1200 concluyó un tratado de paz con Felipe Augusto, que debía sellarse mediante el matrimonio entre la casa francesa de los Capetos y la casa inglesa de los Plantagenet. Leonor viajó a Castilla, donde reinaba su hija Leonor, y trajo de vuelta a su nieta Blanca de Castilla para casarse con el hijo de Felipe, Luis VIII. Hecho este último acto, Leonor se retiró a la abadía de Fontevraud. Allí murió por causas naturales en el año 1204. La paz que había ayudado a negociar entre Inglaterra y Francia a través de la boda de Blanca ya se había roto en el momento de su muerte, y el inicio del reinado de Juan se caracteriza por una serie de errores diplomáticos que Leonor nunca habría cometido y que fomentaron el conflicto entre Francia y Inglaterra.